Hola, ¿cómo están ustedes, chicos? Les habla su profesor Richard Camperos. En esta oportunidad estaremos hablando de las patologías de farmacología y también hablaremos de los AINES y de la batalla que conlleva los antibióticos con los agentes microbianos. Vamos a comenzar hablando acerca de la patología del Alzheimer. Esta enfermedad que es un deterioro a la parte cognitiva del ser humano y también es llamada demencia senil. Esto porque generalmente ocurre como un proceso neurodegenerativo dentro de la edad avanzada del adulto mayor. Esto se manifiesta como un deterioro o un trastorno tanto cognitivo como conductual. Bien, dentro de sus causas hablamos que el Alzheimer se produce debido a la reducción de la producción cerebral de acetilcolina. Esto es un neurotransmisor. Bien, esto provoca el deterioro en el rendimiento y los circuitos colinérgicos del sistema cerebral. Los signos que indican o los signos que se pueden observar, que pueden indicar la enfermedad del Alzheimer, pueden incluir los siguientes ítems. Bien, uno es el cambio de la personalidad, deterioro de la capacidad del movimiento al caminar, dificultad para comunicarse, baja energía, pérdida de memoria, cambios en el estado de ánimo o problemas de atención y de orientación. Dentro de los aspectos cognitivos, que es una de las causas por las cuales el paciente empieza el proceso neurodegenerativo, bien, encontramos que de los aspectos cognitivos vamos a encontrar el deterioro mental, la dificultad para pensar, para comprender o la confusión de lo que es las horas, si es de la tarde hacia la mañana, o podemos encontrar también delirio o desorientación del paciente. Esto conlleva la dificultad para concentrarse o asimilar la lectura o la comprensión de la lectura. También se encarga de producir incapacidad de crear nuevos recuerdos, es decir, esta persona va a tener dos tipos de memoria, la memoria anterógrada y la memoria retrógrada, donde ustedes van a ver que se va a ver comprometido esta función. Hay incapacidad de hacer operaciones matemáticas sencillas, así como también la incapacidad de reconocer ciertos objetos comunes dentro de lo que es su proceso cotidiano. Otro de los signos que nosotros podemos ver comprometidos es el comportamiento. Bien, estas personas presentan agitación, agresión, cambios de la personalidad, encontramos dificultad en el cuidado personal, bien, falta de autocontrol, irritabilidad en algunas oportunidades o pérdidas inapropiadas de lo que es la comunicación, y pues eso hace que las palabras sean inapropiadas al momento de la conversación, ¿no? Otro de los patrones que vamos a ver es el estado de ánimo. Estos pacientes generalmente se deprimen y pueden encontrar altibajos dentro de las emociones. Bien, esto hace que se tenga un descontento general y un enfado, o incluso se auto lastiman creando soledad, ¿no? Ellos van a tener una serie de conductas de las cuales ellos se van a ver aislados de la sociedad. A nivel psicológico, como ya les hablaba, podemos encontrar al paciente o deprimido o pueden crear paranoia. Es también común que tengan un habla confusa, ellos puedan crear incapacidad para combinar los movimientos musculares o también pueden tener pérdida del apetito. Esos son algunos de los signos que podemos encontrar dentro del paciente con Alzheimer. ¿Cómo se llega al diagnóstico y al tratamiento de un paciente con Alzheimer? Bueno, para diagnosticar el Alzheimer, el médico debe hacer una revisión capacitado. En este caso, el médico es un amplio grupo, o los médicos son un amplio grupo de médicos o especialistas que se encargan de este trastorno. Van desde el psicólogo al psiquiatra
o dependiendo de las patologías de base que tenga el adulto mayor. Bien, el médico es capaz de hacer un diagnóstico a través del examen físico y del examen psicológico. Bien, esto va a trabajarse con el neurólogo, bien, un médico capacitado para trabajar con los adultos mayores, que es el geriatra, y también la realización de un médico general que haga la sintomatología clínica o el examen físico principal al paciente. Se le deben realizar diferentes tipos de pruebas, dentro de los cuales encontramos la resonancia magnética, la tomografía axial computarizada, ¿bien? O podemos también hacerlo a través de pruebas cognitivas, pruebas de desarrollo operacionales que puedan diagnosticar al paciente. Bien, dentro de los fármacos específicos que logramos para estos pacientes incluyen su principio activo, bien conocido como el domepicilo o la ribastimina, o encontramos la memantina, bien, o la galactamina. Estos son los nombres comerciales que vamos a hablar, de los que ya les acabo de mencionar. Bien, encontramos el domepicilo STA-DA, que es uno de los principales, también llamado con su nombre comercial Aricept, bien, o encontramos también a la memantina como Axura, que son nombres comerciales. Otra de las patologías que hablaremos el día de hoy es sobre la enfermedad o el síndrome de Reye. Bien, el síndrome de Reye es ocasionado por un daño súbito al cerebro de forma aguda, y el problema con la actividad hepática. Bien, esto es un conjunto de síntomas que se dan en el paciente, que son de forma abrupta, es decir, de un comienzo agudo o súbito. Bien, esta afección no tiene una causa conocida, pero el síndrome se ha presentado con mayor regularidad en niños quienes se le ha podido diagnosticar que han consumido ácido acetil salicílico, es decir, la aspirina. Bien, cuando se tenía varicela o cuando se tenía gripe, para contrarrestar los efectos térmicos. Bien, la causa, como ya se los bien mencionado, no existe una causa específica o conocida para el síndrome de Reye, pero se observa con más frecuencia en niños de entre 4 a 12 años, con un máximo de 14. Bien, esto hace que la mayoría de los casos ocurre cuando el paciente tiene varicela o está en procesos catarrales. Bien, normalmente los más o la concurrencia en edad es para los niños entre 5 a 9 años, donde se ve más comprometida la vida del paciente. Los casos que se presentan con gripe generalmente se van a dar entre niños entre 10 a 14 años, es decir, donde puede ocurrir con mayor facilidad la toma de la aspirina o del ácido acetil salicílico. El diagnóstico. El diagnóstico para esta enfermedad se hace a través de la punción lumbar, donde encontraremos diferentes procesos inflamatorios dentro de ese líquido. Podemos realizar biopsia hepática o también la biopsia de la piel, ya que vamos a encontrar que el hígado empieza a sufrir una falla y empieza a aumentar su tamaño, una hepatomegalia, o encontramos que también se pueden encontrar afecciones a la piel, donde vamos a generar este tipo de biopsia para el estudio de las mismas. Y a nivel cerebral encontramos que se le puede realizar una tomografía axial computarizada o una resonancia magnética. Esto con la finalidad de ver el estado cerebral, si hay edema cerebral o no, o algún daño neurológico. Las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas van a variar. Bien, en el síndrome de Reye encontramos que a menudo comienza con vómito que puede durar muchas horas, pero existen 5 etapas. Bien, estas 5 etapas las vamos a clasificar como 1 y 2 reversible, y a partir de la etapa 3 a la 5 irreversible. Bien, encontramos que la etapa 1 tiene síntomas tales como vómito persistente o frecuente
y encontramos somnolencia y fatiga. En la etapa 2 encontramos cambio de la personalidad, ¿bien?, tales como irritabilidad, agresión, confusión, trastornos del habla, articulaciones, letargia, o en algunos casos podemos encontrar letargo profundo, hiperventilación. Esos son los síntomas en la etapa 2. Todavía hasta la etapa 2 yo puedo revertir este proceso si es diagnosticado a tiempo y si es un paciente que yo puedo tratar rápidamente. Otra de las pruebas diagnósticas que se me había olvidado es el hemograma automatizado o pruebas de cuantía para saber el INR del paciente y también los tiempos de coagulación. En la etapa 3 a la etapa 5 ya entonces estamos conversando de que es irreversible. Ahí el paciente entra en coma, hay convulsiones, hay dificultad respiratoria, hay daño neurológico, ¿bien?, e incluso puede conllevar a la muerte. El tratamiento lo vamos a hacer a través de líquidos endovenosos. Bien, esto es uno de los tratamientos por los cuales nosotros debemos mantener al paciente. Estos líquidos incluyen la glucosa, electrolitos, minerales, bien, para mantener hidratado al paciente. Otros son los diuréticos. Los diuréticos que en este caso empleamos son diuréticos osmóticos con la finalidad de disminuir el edema cerebral. Bien, en este caso ayuda a que el cuerpo del niño elimine todos los líquidos y los tóxicos que conllevan dentro de él. Asimismo, como ya se les mencionaba, disminuir el edema cerebral. Los trastornos para prevenir el sangrado. Los tratamientos para prevenir el sangrado son la vitamina K, que es el principal. Podemos incluir la vitamina K y también podemos colocar plasma fresco congelado. En algunos casos, cuando hay daño hepático o daño al hígado, se le pide también, impide lo que es la coagulación de la sangre, ¿no? Entonces debemos reemplazarlo con factores también de coagulación. Muy bien, chicos, estas son las patologías que nosotros mencionamos o hacemos referencia en la parte de farmacología. Si se dan cuenta, el producto de farmacología o en los daños farmacológicos, el principal es el síndrome de Reye. No quiere decir con esto que no existan otras patologías, tales como la hipersensibilidad o los procesos alérgicos a ciertos medicamentos que pueden ocasionar lesiones de piel, que eso lo hemos conversado en otras oportunidades. Muy bien, vamos a hablar ahora acerca de los AINES. Los AINES son un grupo de fármacos que son ampliamente usados para tratar el dolor, la inflamación y la fiebre. Bien, este grupo incluye medicamentos conocidos que van desde el ácido acetil salicílico, como lo es la aspirina, el ibuprofeno, la indometacina, el diclofenaco, el piroxicam, entre otros grupos de fármacos. Entonces, los AINES son antiinflamatorios no esteroideos. Estos incluyen a lo que es los antiinflamatorios, los analgésicos y los antipiréticos. Los AINES cumplen la triple A. La triple A es antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos. Si no tienen estas tres A, deja de funcionar como un AINES primario. ¿Bien? Entonces vamos a conversar un poquito acerca de los antipiréticos. Los antipiréticos son también llamados antifebriles, ¿verdad? O febrífugos, que generalmente lo que hace es disminuir el estado febril del paciente. Bien, estos suelen ser medicamentos que tratan la fiebre de una forma sintomática, sin actuar sobre su causa principal. Los ejemplos más comunes como ya le mencionaba, son el ácido acetilsalicílico, el ibuprofeno, el paracetamol y el metamizol. Este grupo de fármacos que acabo de mencionar, funcionan como antipiréticos. Los antiinflamatorios. Los antiinflamatorios son utilizados como medicamentos que se indican para la inflamación o prevenir
o disminuir lo que es el proceso inflamatorio de los tejidos. Dentro de este grupo encontramos al diclofenaco, uno de los fármacos más potentes antiinflamatorios. Ok, ahora vamos a hablar acerca de los analgésicos. Fíjense, los analgésicos generalmente mantienen el umbral del dolor. En este grupo de analgésicos vemos que el más potente es el grupo de los opioides. Bien, estos son muy efectivos, pero a la vez pueden causar graves efectos. Generalmente los AINES en general ocasionan adicción. Entonces los pacientes empiezan a tomar estos fármacos de forma desmedida y a medida que lo van tomando se van haciendo más adictos a ellos. Bien, vamos a encontrar pacientes que si no tienen un paracetamol o no tienen un ibuprofeno, el paciente no se siente bien, el paciente se siente mal, tiene que tomarlo por obligación para poderse sentir bien. Y eso lo hace, eso hace que el paciente presente una adicción al medicamento. Bien. Entonces, los analgésicos generalmente lo que hacen es disminuir el umbral del dolor. Bien, ellos pueden definirse como una experiencia sensorial y emocional desagradable dentro del dolor. ¿Okay? Lo que hace el analgésico es disminuir ese umbral y quitar el dolor o esa sensación desagradable, que puede ir acompañada de diversas patologías, ¿okay? O diversas etiologías según la gravedad que tenga el paciente. Ok, los AINES, ellos inhiben la enzima de la ciclooxigenasa. Esto lo que lleva a la disminución de la producción de prostaglandinas. Bien, la ciclooxigenasa 1 se le atribuyen efectos beneficiosos que no deben ser bloqueados, pero la ciclooxigenasa 2 bloquea y elimina los efectos dañinos. ¿Ok? La clasificación de los AINES, vamos a ver que estos pueden clasificarse según la vida media. Vamos a encontrar AINES que se clasifican en menos de 5 horas, más de 5 a 15 horas o mayores de 15 horas. Vamos a agruparlos de esa manera. Dentro de los que son menores a 5 horas o la clasificación del AINES que actúa según la vida media, vamos a encontrar al ácido acetilsalicílico, encontramos al acetaminofén, encontramos al ibuprofeno, el diclofenac, el ácido mefenámico, ketoprofeno, indometacina, que son fármacos que tienen una duración en el organismo no más de 5 horas. Ahora vamos con los que están en el rango entre 5 a 15 horas. Dentro de este grupo encontramos al naproxeno, encontramos el diflunisal, y el metamizol. En el grupo de fármacos que actúan más de 15 horas dentro del organismo, encontramos a los piroxicam, encontramos a los oxicames en general, encontramos a los nuevos AINES. Bien, ahora hay clasificación de los AINES según la potencia antiinflamatoria. Dentro de este grupo yo les puedo mencionar que son analgésicos antiinflamatorios. Encontramos el paracetamol. Otros que son analgésicos antiinflamatorios modernos o moderados, ¿okay? Encontramos a los ácidos mefenámico o al diclofenac. ¿Bien? Y en los analgésicos que son antiinflamatorios pero que son potentes, encontramos entonces a la indometacina y a los salicilatos. Encontramos ahora también a los que se clasifican según la acción de las isoenzimas de la COX. Dentro de ellos encontramos derivados inhibidores no selectivos, derivados del ácido salicílico, el paracetamol, derivados acetílicos, entre otros. Y los inhibidores selectivos de la COX-2, que encontramos dentro de ellos el grupo de Rabecoxib, encontramos el Celecoxib, entre otros de los fármacos de este grupo de inhibidores de la COX-2. Los AINES se van a clasificar según el grupo químico, y según el grupo químico podemos clasificarlos como salicilatos
podemos clasificarlos como paraminofenol o también pirazolonas. ¿Ok? En este grupo de estructuras químicas, el paracetamol y la dipirona no son AINES. ¿Ok? Ellos son analgésicos antipiréticos, pero no tienen el antiinflamatorio. Es por ello que clasifican como, no clasifican como un AINES. ¿Ok? En el grupo de salicilatos, los salicilatos son fármacos con propiedades que tienen las tres acciones. Ellos funcionan como analgésicos, funcionan como antipiréticos y también funcionan como fármaco antiinflamatorio. Bien, ellos, el resultado de este ejercicio es que ellos inhiben a la enzima de la ciclooxigenasa, bien, que posibilita los síntomas de la prostaglandina. De esta manera, son mediadores de lo que es la inflamación. Ellos contribuyen a un grupo de compuestos derivados del ácido salicílico. Dentro de lo que es el grupo de salicilatos, encontramos a lo que es el salicilato sódico, encontramos al diflunisal y encontramos también a lo que es el salsalato o ácido salicílico, o al acetilcilato de lisina, acetilcilato de lisina. Hay derivados que son importantes para nosotros como grupo farmacéutico, ¿no? Ya que dentro de estos derivados encontramos los derivados arilescéticos. Dentro de ellos encontramos al diclofenaco y al aceclofenaco. Bien, en el grupo de los derivados de los arilpropiónico encontramos al ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco y buproxan. ¿Ok? Y los derivados indolacéticos encontramos a la indometacina como uno de los fármacos más poderosos o más potentes en el mercado. Muy bien. Dentro del grupo de fenamatos encontramos que se puede mencionar que esto en la farmacología o en la medicina se conoce como fenamatos, aquellos fármacos derivados del ácido antranílico. Generalmente estos son incluidos dentro del grupo funcional de los AINES. Bien, dentro de estas sustancias se incluyen los siguientes grupos de fármacos: el ácido mefenámico, ácido meclofenámico, el ácido flufenámico o el ácido tolafémico, ¿ok? O tolafenámico. El ácido mefenámico es uno de los fármacos más utilizados, a pesar de que este grupo ya ha estado un poco en desuso. Bien. Otro grupo es las pirazolonas. Las pirazolonas son un grupo de medicamentos principalmente en el tratamiento del dolor y la fiebre. Bien, estos incluyen al metamizol. El metamizol, como ya lo hemos mencionado en anterior oportunidad, ellos trabajan para el grupo de las pirazolonas. Estos derivados son enolílicos. ¿Ok? Dentro del grupo de los enólicos están las pirazolonas, que dentro de ellos encontramos a lo que es el metamizol. Bien. Los Oxycan. El Oxycan es un medicamento que es un antiinflamatorio no esteroideo, pero que se une estrechamente a las proteínas plasmáticas. Bien, la mayoría de los Oxycan son inhibidores no selectivos de enzimas de la ciclooxigenasa. En este grupo de fármacos de los Oxycan se incluyen piroxicam, meloxicam, tenoxicam y el lomoxicam. Bien, estos vienen en diferentes dosis para el adulto y en la forma de presentación pediátrica. Encontramos ahora a los inhibidores selectivos de la COX-2, bien, dentro de los cuales es una alternativa de los AINES, en vista de que se desarrollaron como inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2. Bien, estos mejoran lo que es la seguridad y la tolerancia gastrointestinal.
Bien, dentro de este grupo encontramos al celecoxib, al rabecoxib, al valdecoxib, entre otros. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de lo que son los antiinflamatorios esteroideos, no esteroideos, perdón, esteroideos, disculpen. Los antiinflamatorios esteroideos son corticoides. Estos provienen de lo que son las hormonas producidas por la corteza adrenal o los corticoides naturales. Bien, también son corticoides semisintéticos o compuestos de análogos estructurales que conllevan a la mejoría inflamatoria. Dentro de este grupo de fármacos esteroides, o antiinflamatorios esteroideos, encontramos a la cortisona, la hidrocortisona, encontramos a la prednisolona, encontramos a la metilprednisolona, la dexametasona y la betametasona. Muy bien, ahora sí vamos a hablar acerca de antibióticos, chicos. Esta es la parte final donde ustedes van a tener la noción básica de los antibióticos. Bien, los antibióticos fueron creados o son medicamentos creados para una función específica y ellos son eliminar microorganismos causantes de infecciones bacterianas. Solo fueron creados para eliminar, ¿verdad?, a las bacterias. No eliminan ningún tipo de gérmenes que no sean bacterias. A lo largo de este material ustedes van a ver que hago mucho hincapié dentro de lo que es la eliminación de las bacterias, porque muchas personas siempre preguntan: si tengo gripe, ¿puedo utilizar antibiótico? No, porque no sabemos si la gripe es viral, ¿ok? O hay un componente donde ya deja de ser un proceso gripal y pasa a ser entonces una enfermedad bacteriana, como por ejemplo una neumonía. Bien, entonces, las bacterias. ¿Qué son las bacterias? Las bacterias son microorganismos que son muy pequeñitos y son elaborados por un germen, ¿okay?, que son pequeños microorganismos vivos, dentro de los cuales estas bacterias suelen ser dañinas y causan infección, bien, por sí misma o a través de una sustancia que se produce, que producen ellas, que son llamadas toxinas. Bien, estas actúan como un poderoso veneno a nivel de lo que es el torrente sanguíneo. Vamos a tomar entonces la definición de un agente antimicrobiano. Cuando hablamos de la definición de un agente antimicrobiano, estamos conversando de que son sustancias químicas que son sintetizadas parcial o totalmente en un laboratorio. Esto con la finalidad de inhibir el crecimiento bacteriano o destruir el microorganismo que esté en el huésped o en la persona. Es importante que recuerden que los antibióticos no matan a los virus, no matan los hongos, no matan parásitos. Solamente fueron creados para destruir a las bacterias. El uso inadecuado de estos antibióticos puede ocasionar la resistencia bacteriana. ¿Y qué es la resistencia bacteriana a los antibióticos? Es un mecanismo de defensa que tienen las bacterias, o en este caso los microorganismos, para defenderse de los antibióticos, ya que atacan creando las defensas contra él. ¿Okay? Y el antibiótico para que éste no las pueda eliminar. ¿Por qué las bacterias desarrollan resistencia a los antibióticos? ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos no tenemos un control de lo que es el mecanismo de defensa, y también nosotros creamos la resistencia a través de múltiples factores. ¿Y cuáles son estos factores? Los antibióticos son tomados indiscriminadamente. Cuando tenemos un virus, tomamos antibiótico y eso no le va a hacer ningún efecto. Entonces nuestro cuerpo empieza a asumirlo de esa manera. Entonces,
¿Por qué un antibiótico no sirve para tratar las infecciones no bacterianas, como por ejemplo las gripes, los resfriados, el dolor de garganta? Porque realmente son causadas por virus, no por bacterias. ¿Ok? Porque usamos la dosis inadecuada. Eso es otra de las causas para crear una resistencia. Bien, el medicamento lo tomamos en horarios no adecuados, es decir, no tomo el medicamento a la hora y eso hace que yo cree una resistencia al antibiótico, ¿verdad? Suspendemos el antibiótico cuando nos sentimos mejor. Eso también es otro tipo de causa para crear una resistencia. Encontramos que el suspender el medicamento cuando ya estamos de cierta manera bien, porque el medicamento no se cumplió a cabalidad y eso hace que se cree la resistencia. ¿Ok? ¿Cómo clasificamos a los agentes antimicrobianos? De la siguiente manera. Lo hacemos a través de los desinfectantes. Bien, estos se aplican solamente en los sistemas inanimados, ¿ok? Eliminando la carga total de lo que es los microbios. Los desinfectantes fueron creados para las superficies, es decir, pisos, paredes, y de esa manera podemos desinfectar los ambientes, ¿ok? Los sanitizantes se aplican en sistemas inanimados, destruyendo la carga total de las bacterias, es decir, podemos utilizarlo en las herramientas de trabajo, bien sea a través de implementaciones quirúrgicas que nosotros utilizamos normalmente, que hay que sanitizar. Bien, dentro de este grupo encontramos el Herdex, encontramos el alcohol dentro de este grupo. Bien, al igual que también encontramos antisépticos, que estos aplican se pueden aplicar de manera en agentes tanto inanimados o sistemas inanimados, como también en los seres vivos, tanto en piel, tanto para la piel como para lo que es la parte de la mucosa. Se reduce el control de la presencia de microorganismos patógenos. Y encontramos también que este amplio grupo de clasificaciones nos sirven a nosotros para trabajar con lo que son los antimicrobianos de uso sistémico. Ellos actúan en el organismo reduciendo la presencia de microorganismos en los tejidos. Pueden ser ingeridos a través de la vía oral, a través de cápsulas o también en sobres. Y también son absorbidos como apósitos a través de parches o inyectables de forma intramuscular o también endovenoso. Los clasificamos también a los antibióticos según el espectro de acción. ¿Qué quiere decir esto? Cuando muchas veces escuchamos que hay antibióticos que son de amplio espectro, de intermedio o de bajo espectro. Bien, en ellos, cuando hablamos de amplio, estamos hablando de que ellos actúan sobre un gran número de especies de microorganismos. Cuando hablamos de intermedio, hacemos referencia de que actúan tienen un límite de microorganismos en los cuales pueden trabajarse. Y cuando hablamos de reducido espectro, estamos hablando de que hay un pequeño margen de microorganismos en los cuales ellos pueden trabajar. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de historia y hablaremos ahora de Alexander Fleming. Bien, Alexander Fleming descubre lo que es la parte de la penicilina en 1928. Bien, cuando por accidente contaminó un cultivo de Staphylococcus aureus con un hongo y observó que había un halo transparente y lo que se crea es la inhibición del crecimiento del microorganismo que estaba alrededor de ese hongo, ¿no? Dentro de ellos, Alexander Fleming reconoce la importancia de trabajar con el metabolito que produjo el hongo para controlar lo que era la infección bacteriana que estaba causado en ese momento, ¿no? A esta sustancia química se le dio el nombre de penicilina porque el hongo contaminante fue identificado como Penicillium notatum. La penicilina fue
descrita como en su momento como la droga milagrosa, ya que logró salvar muchas vidas en ese entonces, ¿no? Como ya les mencionaba, en 1928 se inicia la era de los antibióticos tras el descubrimiento accidental de la penicilina y el primer ensayo clínico de la preparación cruda de la penicilina fue a cabo en 1941, donde había pacientes de la policía de Oxford donde se estaban muriendo por infecciones por Staphylococcus. Al desarrollarse y al administrarse la penicilina, se observó una mejora a los pacientes y por ende, de 5 días después, cuando se acabó la penicilina, la infección regresaba en los pacientes y pues con ello también la muerte. Así que el fracaso de ese ensayo se debió a que no se podía producir la penicilina a gran cantidad, por ende se fue retirado también un tiempo por los efectos gastroerosivos que daba o generaba la penicilina. Bien, y luego se vuelve a introducir, pero ya de forma intramuscular, ¿ok? Clasificación según el mecanismo de acción. Vamos a observar que nosotros clasificamos a los antibióticos en dos grandes grupos. El primero va a ser bactericida, que en ellos hablamos que matan a los microorganismos, y en este grupo de fármacos que son bactericidas encontramos al grupo de beta-lactámicos, que dentro de ellos se encuentran las penicilinas y las cefalosporinas. Encontramos también a los glicopéptidos, que dentro de este grupo encontramos a la vancomicina y a la tiocoplamina. Luego tenemos a los grupos de aminoglucósidos, que este es el grupo de estreptomicina. Encontramos a las quinolonas, que aquí se pueden tratar a lo que es el norfloxacino, que es uno de los grupos más importantes actualmente, entre otros. Y en el grupo de bacteriostáticos, ellos impiden el crecimiento o reproducción de las bacterias en el organismo. Bien, en este grupo encontramos a los macrólidos, encontramos a la tetraciclina, encontramos al cloranfenicol, encontramos a la clindamicina, lincomicina y las sulfamidas. Muy bien. A este grupo de antibióticos los clasificamos por su mecanismo de acción y también en la estructura bacteriana, para lo cual vamos a encontrar que ellos tienen 4 procesos de estructuras bacterianas, dentro de los cuales encontramos la inhibición de la síntesis de la pared celular, encontramos la lesión en la permeabilidad de la membrana, inhibición de la síntesis proteica e inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos. En este grupo de fármacos que se atribuyen encontramos a las penicilinas, encontramos cefalosporinas, vancomicina, encontramos a las quinolonas, a las sulfamidas, entre un grupo grande de medicamentos. Los betalactámicos. Los betalactámicos tienen una estructura, un anillo betalactámico que está formado por 3 átomos de carbono y un átomo de nitrógeno. En este grupo entran las penicilinas, las clavamas, las cefalosporinas, los monobactam y los carbanemas. Muy bien. Es importante que ustedes sepan que dentro de este grupo de fármacos encontramos también a los carbapenén. Este grupo de carbapenén o carbapenén, bien, están relacionados estructuralmente con los betalactámicos. Tienen una amplia cobertura, es decir, son de amplio espectro
Dentro de este mecanismo de acción está el imipenem, que fue el primer compuesto de este grupo en sintetizarse. Asimismo, es un producto semi-sintético. Se administra de forma endovenosa, debido a que no se puede absorber a nivel del tracto gastrointestinal. Se utiliza ampliamente en muchos tipos de infecciones, tales como infecciones urinarias, respiratorias bajas, cutáneas, ginecológicas, intraabdominales, óseas y articulares. Esta puede ocasionar diferentes tipos de alergias y también puede encontrarse algún tipo de hipersensibilidad. Encontramos a los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos en este grupo encontramos que es uno de los más conocidos, la streptomicina. Bien, que su estructura consiste en azúcares animados y un anillo llamado aminociclor. ¿Ok? Dentro de los cuales este antibiótico es producido por Streptomyces graezius. Pertenecen a este grupo la neomicina, la gentamicina, la trovamicina, entre otros, y solamente cubren a los microorganismos llamados gram negativos. Todos los aminoglucósidos son tóxicos sobre el riñón y también a nivel de lo que es el oído. Bien. Ok. Otro de los fármacos que encontramos en este grupo son los macrólidos. Los macrólidos son un grupo perteneciente a los fármacos que se encargan de actuar cuando estamos ante algún proceso alérgico a los productos de la penicilina. Los macrólidos están conformados principalmente por la eritromicina, que pertenece a esta categoría porque tiene un anillo lactónico con azúcares animados. Bien, es producida por diferentes ácidos, dentro de los cuales uno de los componentes es el Streptomyces erythraeus, el cual fue aislado en el suelo de Filipinas. Pertenecen a esta categoría otro grupo de fármacos tales como la claritromicina, la acitromicina, entre muchos otros, y actúan frente a microorganismos llamados gram positivos. Bien, y son útiles para infecciones de tipo de piel, urinarios, respiratorios, entre otros, y pacientes, como ya se les mencionaba, que sean alérgicos a las penicilinas. Encontramos ahora otro grupo llamado tetraciclinas. Las tetraciclinas también son un grupo de amplio espectro. Tiene un anillo de naftaleno con 4 anillos que son producidos también por la streptominesis. Estos antibióticos que pertenecen a este grupo son la oxitetraciclina y la doxiciclina. Tienen, como ya les dije, un amplio espectro y también producen molestias gastrointestinales. Bien, estos son algunos de los efectos adversos que tienen. Se puede utilizar también para enfermedades múltiples, dentro de las cuales podemos encontrar la mejoría de estos pacientes. Pero sus reacciones adversas incluyen, como ya se les mencionaba, molestias estomacales, manchas en los dientes y crecimiento anormal en los huesos de los niños. Ok, otro de los grupos de fármacos son los glicopéptidos. Los glicopéptidos. Dentro de este grupo encontramos que también se encarga de algunos microorganismos gram positivos, son resistentes y que son resistentes a la penicilina y a la cefalosporina. Se emplea para infecciones hospitalarias graves, sobre todo pacientes que sean alérgicos también a las penicilinas. A este grupo pertenece la teocoplamina. Otro fármaco es el cloranfenicol.
Este posee una estructura simple, lo producen también con el microorganismo de Streptomyces venezuelae, y sin embargo es debido a su simplicidad, resulta mucho más económico para la síntesis química. Dentro de este grupo de cloranfenicol vamos a encontrar que se encarga de producirse para enfermedades como por ejemplo la fiebre tifoidea y también algún tipo de meningitis. Voy a hablar acerca de un fármaco que no bien ingresa al grupo de antibióticos, pero trabaja dentro de este grupo, y es el metronidazol. El metronidazol es un amebicida. Bien, se utiliza contra microorganismos llamados protozoos y está dentro de este grupo la Giardia lamblia, las tricomonas y lo que es la entamovea histolítica. Este fármaco trabaja, como ya se los bien decía, para infecciones de tipo bien sea vaginales, o también pueden encontrarse para lo que es la carga abdominal. Bien, se emplean a través de la vía oral o de la vía endovenosa, o en su defecto también por la vía vaginal a través de óvulos. Bien, y esto va a tratar diferentes tipos de gérmenes, ¿no? Y las quinolonas son fármacos derivados de la quinina. Bien, estos fueron el primer grupo de fármacos y existen dos subgrupos, ¿no?, de quinolona. Las quinolonas realmente eran las más antiguas. En este grupo se expresa el ácido analidíxico, que es uno de los primeros fármacos del grupo de las quinolonas, y también el ácido pipemídico, que generalmente actúan sobre microorganismos gram negativos. Bien, se utilizaban como antisépticos urinarios. En la actualidad se expresan de este grupo de quinolonas el norfloxacino, ciprofloxacino o el ofloxacino, que eran activos contra otras bacterias también. En la actualidad vamos a encontrar que se le añade una nueva molécula a las quinolonas, y esta nueva molécula es el flúor, donde encontramos que ahora son fluorquinolonas, lo que hace que se pueda conllevar a tratamientos nuevos dentro de este grupo de fármacos, tales como el norfloxacino, bien, que es uno de los más o del moxifloxacino, que son más recientes. Otro grupo de fármaco es las sulfamidas. Las sulfamidas, que muchos de ustedes la han utilizado. Bien, dentro de este grupo se encuentra el Bactrim, que es el nombre comercial de este fármaco, de estos grupos de fármacos. El genérico del Bactrim es sulfametazazol con trimetropin o trimetropin sulfa, como lo bien conocemos también. Estos antibióticos se utilizan de forma sintética y son bacteriostáticos. Bien, estos incluyen gérmenes radicales para lo que son gram positivos y gram negativos. Actualmente ya muy poco lo están utilizando, a excepción de algunas sulfamidas que pueden ser tópicas o por vía oral. Bien, a este grupo de fármacos, como ya se les mencionaba, lo podemos utilizar para infecciones urinarias, infecciones respiratorias o también infecciones gastrointestinales. Muy bien, básicamente esto es prácticamente toda la clase. Vamos a hablar ahora un poco acerca de lo que son las interacciones de los antibióticos, que es la parte de lo que es el sinergismo, que es cuando la acción bacteriana o bacteriostática de uno o de dos o más antibióticos es mayor que la que se obtiene con cada droga utilizada individualmente. Bien, cuando hablamos de adición, estamos hablando de que ocurre cuando un efecto de una combinación de medicamentos es igual
a la que se produce por medicamentos separados. Y hablamos de antagonismo cuando se produce un efecto de una droga que contrarresta a la otra droga. ¿Ok? Es importante, chicos, que complementen su tratamiento. Una persona que tiene una infección bacteriana debe culminar el tratamiento. Los tratamientos antibióticos se crean entre 5 hasta 21 días. ¿Ok? Eso va a depender la gravedad de la patología y también la indicación del médico tratante para evitar las resistencias de los antibióticos a las bacterias. Recomendaciones. Cuando se indique un antibiótico, tómelo en la cantidad adecuada, es decir, la dosis que indica el médico, en el número de frecuencia y la duración que tiene el medicamento y que se le indica. No suspenda el antibiótico cuando ya se sienta mejor. ¿Ok? No le haga caso a las vecinas ni a los vecinos cuando le indiquen un tratamiento. El que tiene la potestad de indicar medicamento es el médico. Bien, no hay que automedicarse. Los farmacéuticos fueron hechos para correlacionar el medicamento, no para medicar. ¿Ok? Y no consuma antibióticos si la fecha de vencimiento ya ha expirado. Eso sería todo por el día de hoy, chicos. Espero que les haya gustado la clase. Si ustedes tienen algún tipo de duda referente a la clase, por favor, anótenla. Y al finalizar el video y empezar las videollamadas, pueden entonces realizar todas sus dudas pendientes. Bueno, por acá se despide el profesor Richard Camperos y nos vemos en la clase.